Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Nuevamente bienvenidos aquí a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en la colonia Adolfo López Mateos, y como decimos en cada uno de estos en vivo, esta parroquia que por gracia de Dios es el Padre Martín, quien nos exhorta y nos motiva a formarnos como católicos. En Vaticano II, la exhortación apostólica Actuositatem nos invita a los laicos a entender que somos nosotros portadores de la palabra de Dios. Somos nosotros quienes que tenemos que transmitir la palabra de Dios. Y el Padre Martín nos ha exhortado mucho precisamente a ello, a que nos preparemos para transmitir nuestra fe. Así es que quiero invitar a todas las personas de aquí de la comunidad, de aquí del Adolfo López Mateos, a que se acerquen a la parroquia, que se acerquen a las misas, ciertamente el domingo, pero también que se acerquen a los grupos parroquiales. Hay muchos grupos para jóvenes que ya nos están ayudando a formarnos en nuestra fe. Muchos grupos como este en el que estamos ahorita, en este grupo de apologética, que así se llama este grupo, que no es otra cosa sino formarnos en la fe para defenderla. Pero no defenderla en el sentido de irnos a pelear con personas, sino para dar bases y razón de nuestra fe. ¿Estamos de acuerdo? Pues entonces vamos a iniciar el trabajo de este día poniéndonos en manos de Dios. Si eres tan amable, acompáñame en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, creemos firmemente que estás aquí, que nos ves y que nos oyes, y te adoramos con profunda reverencia. Hoy queremos darte las gracias porque nos permites estar aquí escuchando tu palabra. Ayúdanos a comprender la doctrina que Cristo dejó en su amada iglesia, por la que derramó su sangre. Ayúdanos a ser uno en la iglesia. Ayúdanos siempre a permanecer fieles al mandato de Cristo, precisamente a través de la formación personal. Todo lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidos, y me da mucho gusto a todas las personas que se siguen integrando a este taller con la intención, como lo decíamos en el primer momento, de formarnos en nuestra fe. Hemos avanzado mucho y afortunadamente en esta lección hacemos una recopilación de lo que hemos avanzado y vamos a empezar a concluir. Acuérdense que esta materia no es un fin, esta de método teológico es un medio, es una herramienta que te enseña a comprender la historia de la iglesia, a comprender la revelación dada por Dios, a comprender cristología, a comprender mariología, patrística, neumatología, todas aquellas ciencias que tienen que ver con la teología, teos, Dios, logos, estudio, tratado, la liturgia también. Todas estas materias, para poderlas comprender, requerimos de un método. Un ejemplo concreto es tu libreta. Muchos de ustedes traen su libreta y tienen un método de apuntes. Ya sea que estés en matemáticas, usas ese método. En español, usas tu método. En inglés, usas tu método. Exactamente esa es la intención de esta materia, método teológico. No es un fin por aprender, sino una herramienta que nos sirva para que a partir de aquí, cuando me propongan algún estudio cualquiera de la Sagrada Escritura, de la Biblia, de lo que sea, de la Palabra de Dios, yo tengo un método para poder comprender y alcanzar la esencia del mensaje. ¿Sí vamos bien hasta acá? Bien, pues este fue nuestro gran temario. Estuvimos hablando en cada uno de los bloques y les decía yo que por gracia de Dios llegamos a este último bloque, que es el establecimiento de las doctrinas, cómo se sistematiza y cómo se conceptualiza una doctrina. Es decir, tú y yo sabemos y creemos en la Trinidad. De hecho, por eso es que nace el cristianismo. Una manera de poder, a manera de propuesta, cuando algunas personas que optaron por separarse de la Iglesia de Cristo, de la Iglesia católica, y optaron por hacer una secta, y no sé, voy a puntualizar los testigos de Jehová. Cuando llegue un testigo de Jehová, o tú te acercas a uno de sus stands, pregúntale: disculpa, si yo quisiera ser cristiano, ¿es contigo el negocio o voy con otras personas? No, sí, claro, es con nosotros. Entonces tú crees que Jesucristo es verdadero Dios. No, ¿cómo crees? No, es el hijo de... entonces no has entendido. Porque el cristianismo surge cuando Cristo le enseña al mundo que Él es verdadero Dios. Por eso existe el cristianismo. Existe el budismo. Bueno, cuando Buda y sus seguidores plantean un concepto de doctrinas y un concepto de religión, religare del latín, volverse a unir. ¿Se acuerdan de eso? Ya lo hablamos mucho tú y yo en otros cursos. Pero entonces, concretamente hablando, estos hermanos, no, porque ellos no tienen la claridad de que Cristo sea la segunda persona de la Santísima Trinidad. Los judíos no son cristianos.
porque los judíos no creen que Cristo sea Dios. ¿Sí se va comprendiendo? ¿Cómo vas a encerrar a Dios todopoderoso y omnipotente en una persona? De hecho, no podría ser para los judíos. El cristianismo surge precisamente, o la religión cristiana surge, cuando tú y yo comprendemos que solamente con Cristo, camino, verdad y vida, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Escucha lo que dijo Cristo: nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Y entonces tú y yo, como cristianos, creemos que es por Cristo y con Él y en Él que vamos a planificarnos en la vida eterna. Así entonces, cuando hablamos del establecimiento de las doctrinas, vamos hacia eso. ¿Qué es lo que ha enseñado y enseñó Cristo con relación a nuestra salvación? Y vamos a comprender muchas cosas. Y también vamos a ver ahorita que existen otras doctrinas, falsas doctrinas. Sí. Con eso culmina este tema para cerrar el que sigue de la semana que viene, que se llama la sana doctrina. Así es que vamos a ver cómo se van estructurando las doctrinas. Para ello, empezamos a llegar al cierre de nuestro taller. Y como lo decía hace un momento, este taller es un método, es un medio que yo voy a utilizar para comprender cualquier doctrina que tenga que ver precisamente con lo que Cristo enseñó y dejó en su iglesia. La iglesia que Él fundó. Al llegar al cierre de nuestro taller, vamos a recolectar toda la información analizada en cada uno de los temas vistos. Por ejemplo, ¿cuándo nace la teología? Teos, Dios. Logos, estudio o tratado. ¿Cuándo nace esta ciencia? Al final es una ciencia. ¿Cuándo nace esta ciencia de la teología? Cuando Dios irrumpe en la historia del hombre. Cuando Dios sale a su encuentro y se deja conocer. Mientras tú no puedes hacer teología. Es Dios quien salió a tu encuentro, y así lo puedo particularizar, ya lo vimos en la lección anterior, en lo que era la exégesis y la hermenéutica. Es decir, es Dios quien sale a tu encuentro hoy, no sé, después de 30, 40, 50 años, no sé los que sean, sale a tu encuentro y se deja conocer. Eso se llama revelar, del latín, quitar el velo. Dios se deja conocer. El medio, la forma que yo utilizo para comprender con mi inteligencia y acercarme a Dios a través de la iniciativa que Él tuvo, método teológico. Pues, ¿cómo lo haces tú? ¿Sí se va comprendiendo? Ahora bien, el método es la manera en que realizamos el estudio teológico. Y a lo mejor algunos tienen la maña de que cuando clavan una madera, se ponen los clavos en la boca y le hacen así. Hay otros que no, lo ponen con el que sacan el clavo y le hacen, lo puntean y luego ya lo voltean y empiezan a clavar. Cada quien tendrá su método. La propuesta es que sea eficaz, que te sirva. Si tú quieres meter un clavo con un desarmador, pues a lo mejor tu método es correcto, pero no estás utilizando las herramientas correctas. Y así nos pasa a muchas personas. Queremos interpretar la Sagrada Escritura, pero no tengo las herramientas correctas. Y por eso es que caigo y me tropiezo. Y en el mejor de los casos, hago interpretaciones incorrectas. En el peor de los casos, herejías. No, Jesucristo no fue Dios. Eso ya es una herejía. ¿Se me explicó? O al menos para la religión cristiana. Por eso los testigos de Jehová no son cristianos. Ponerse a platicar con ellos es como si hubiera llegado un budista a tu casa. Nunca van a llegar a nada, porque son dos realidades distintas. ¿Sí vamos bien hasta acá? Ahora bien, entonces el método es la manera que utilizamos en el estudio teológico. El teólogo es la persona, tú y yo, que realizamos el método. Y hemos dicho que tú y yo, para estudiar método teológico, ya implicó muchas cosas. Alguien que ya tiene bases, que ya podemos hablar de que cuando hablamos de la Sagrada Escritura, tú y yo no nos vamos a poner a pelear si 73 o 66, porque el teólogo ya conoce la doctrina, sabe qué es el canon. Eso lo vimos en nuestro curso bíblico. ¿Se acuerdan? O sea, ya sabe que ya no nos tendríamos que estar peleando por situaciones que ya Jesús dejó claras. Si quieren nos damos de topes y demás, ¿no? Pero estaríamos dando vueltas a nada. Por lo tanto, el teólogo es la persona que comprende este Dios que se toma la iniciativa, las herramientas y el proceso como lo va a utilizar y empieza a ejercerlo. ¿Cuál es el perfil que debe definir a un teólogo? Si yo quisiera pedir trabajo en una empresa transnacional y ahí dice requisito trilingüe,
y yo ni siquiera sé hablar inglés, porque piden inglés, francés y español, y yo no sé, y llego y toco y les digo, aquí está mi currículum, pero se necesita que seas trilingüe. No, me están discriminando. No, es que tú no cubres el perfil, y no es discriminación. ¿Sí me explicó? El teólogo, entonces, para poder hacer teología, se requiere que comprenda, uno, auditus fidei, del latín, escucha. Un teólogo sabe escuchar. El gran problema que se tienen en las puertas de casa en casa cuando llegan y tocan, que se vuelve en chiles, tomates y cebollas, es un mercado y nadie llega a nada. Y si quieres darle la verdad fundamentada a este hermano que llega, hermano, mira la palabra de Dios, rechazaría la palabra de Dios, no la palabra de ti, sí. ¿Me explico? O sea, ponerse a pelear en este sentido es no escuchar lo que Dios dice. Y también vamos a cerrar la semana que viene con esta cita. Si vienen a anunciarte un evangelio distinto al que enseñamos, ni les hablas. ¿Qué tienes que estar haciendo? ¿Sí me explico? Precisamente el teólogo tiene este concepto claro del auditus fidei, escucha. Así arranca precisamente la fe del judío, la fe del católico. Escucha, Israel, Shema, escucha. Auditus fidei. Intellectus fidei, el teólogo tiene necesariamente que saber que le implica estudiar, leer, analizar. Les platico una experiencia rápidamente. Arrancó el curso bíblico en esta zona de Nesa, en la zona de Valle de Chalco, por la zona de los volcanes. Arrancó el curso bíblico y una persona que se inscribió me decía, oye hermano, pero yo no sé leer ni escribir. Perfecto, créeme lo que hasta mejor, porque entonces tienes que disponer tu corazón, tu escucha, para poder entender la palabra de Dios. Y a veces nosotros, que ya medio le sabemos 2, 3 cosas, ya sentimos que sabemos hacer la escritura. Y a mí, por eso Jesús decía, te alabo, Señor. Créeme que te alabo, porque estas cosas las ocultaste de los sabios y de los entendidos, y en cambio se las revelaste a estos sencillos. El teólogo sabe que tiene que disponer su corazón, su capacidad intelectual, su ser a Dios. Por eso el mandamiento así dice, Shema Israel, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dispón todo para amar y conocer a Dios. Escucha, auditus fidei, intellectus fidei, locutio, el que habla, ¿se acuerdan? Un teólogo que comprende la Sagrada Escritura, que comprende el llamado de Dios, no se puede quedar de brazos cruzados. No puede ser. No puede ser que tú estudies entonces para ser doctor, terminas, tienes tu título pegado en la pared y cuando viene un enfermo por tu auxilio tú digas, ay no, yo no, me da flojera. No puede ser. Un teólogo, un verdadero cristiano, un verdadero católico, comprende que lo que escucha de Dios y lo razona, lo tiene que anunciar. Vayan a vivir lo que aquí hemos celebrado, dice el sacerdote al terminar la misa. Y todavía ni salimos del acto, ya se nos olvidó. Menos estarlo anunciando. Un teólogo, dentro del perfil, tiene que saber hablar inglés, francés. Tiene que comprender que al terminar la Sagrada Escritura, tiene que transmitir lo que vivió. A lo mejor no tan literal, no tan voy y empiezo a tocar puertas, pero sí, como lo decíamos, que todas las personas que conozcan, crean en Dios, no por lo que digo, sino por mi testimonio. Apenas salgo de mí, si llego a mi casa y empiezo a pelear con mis hermanos, cuñados y demás, para 2 cosas todo esto. Y finalmente el testimonio en fidei, que es precisamente esto, la evidencia de la fe. ¿Vamos bien hasta acá? Avanzamos con nuestro curso y vimos que la línea que sigue el teólogo en su proceso teológico es ver, juzgar y actuar. Eso es lo que la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica y concretamente la Iglesia latinoamericana, nosotros, en las conferencias del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, siempre nos han propuesto ver la realidad con los ojos de Dios Padre, como lo ve Dios en su compendio, no la cosa particular, porque es un método, el método sincrónico y el método diacrónico, que ya estábamos viendo en algún momento, pero es un método que no puedes decir nada más esto y me quedo con esto. Qué malo es Dios porque mató a los primogénitos en Egipto, imagínate. Bueno, no, tienes que ver toda la historia de la salvación. Lo veíamos allá en el libro de Juan, cuando los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Él o sus padres? Ni él ni sus padres. Esto fue
para la gloria de Dios, para que se manifieste y se revele la gloria de Dios. El teólogo ve la realidad desde los ojos de Dios Padre, en el completo. Hoy que tú y yo ya después de tantos años de experiencia, a veces o muchos podemos decir, hoy entiendo por qué aquella ocasión pasó así, porque hoy ya yo soy una persona que hace esto, que mejora, pero en ese momento hasta culpaba yo a Dios. ¿Por qué, Señor, esto y el otro? Hoy puedo volver a decir, bueno, lo entiendo desde la perspectiva de ver la realidad con los ojos de Dios Padre. Eso es lo que hace un teólogo cuando es una interpretación de la que sea. Juzgar con la mente y el corazón de Cristo. Es decir, este Cristo bondadoso que sobre cualquier cosa veía al ser humano. Le traen a la mujer para que, de acuerdo a la ley, la tenemos que matar a pedradas. ¿Tú qué dices? Pues el que esté libre, aviéntele la primera piedra. Se van todos, ¿te acuerdas? Se agacha porque para Jesús, antes que el pecado, está el pecador. Jesús ama al pecador, no tu pecado, no mi pecado, pero sobre cualquier cosa te va a cobijar y te va a abrazar siempre a ti. Tan así que le dijo, oye, ¿dónde están los que te acusaban? No, pues ya no están. Yo tampoco te condeno. Pero fíjate lo que le dice, ve y no peques más. Ya no hagas eso. Y muchos de nosotros dicen, pues ¿qué? Si ni Jesús me condena, ¿tú qué tienes que estar diciendo? Y seguimos. No, pues no has entendido nada. Juzgar con la mente y el corazón de Cristo es poner a la persona al centro, la humanidad al centro. Es un hijo de Dios, pero es un borracho. Es un hijo de Dios. Y tú y yo tendríamos que hacer lo que sea necesario precisamente para darle gloria a Dios y la salvación de los hombres. Y terminamos con el actuar desde el Espíritu Santo. Es decir, desde el Espíritu Santo en la iglesia. Nosotros celebramos nuestra fe en comunidad. Sí, es verdad que Dios se revela de manera individual, de manera personal. Dios se revela de manera personal a cada uno de nosotros, pero no es individual. La salvación es en iglesia, en comunidad. Eso es precisamente lo que Cristo vino a decir. Juan 17:21, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Aquel que se cree teólogo y dice, mientras Dios y yo estamos bien, no importa que los demás mueran de hambre. Entonces no has entendido nada. ¿Sí me explico? No has entendido nada. ¿Por qué? Porque efectivamente, diría Santiago 2:18, una fe sin obras es una fe muerta. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te demostraré mi fe. Así entonces el teólogo comprende que la propuesta de un método implica iglesia, implica comunidad. Y cerrábamos con estos pasos, ¿te acuerdas? Que son los pasos propuestos para el método teológico que vimos. Son ellos, y ahora sí, estamos tú y yo hasta acá, en la estratificación de los temas, es decir, sistematización y comunicación. Esta gran introducción que hice es porque la semana que viene, que es la sana doctrina, es importante tener todo esto claro. Ahora bien, vamos a arrancar, y son conceptos, por eso les digo aquí ya son más conceptos, pero vamos a hacerlo simple. ¿Qué significa estratificación de los temas? A nivel humano, a nivel general, a nivel académico. La estratificación de temas consiste en la división de un conjunto de datos, información o una población en grupos más pequeños y homogéneos, llamados estratos, para su análisis y comprensión más detallada. En otras palabras, en un tema general, en una doctrina general, en un tema general, lo que yo hago, como lo pusimos de este lado, es dividirlo en rebanadas, y ahora sí vamos a analizar cada rebanada. Pero esta rebanada forma parte de un todo. ¿Se acuerdan del método sincrónico y diacrónico? Es decir, sí vamos a analizar esto sin perder de vista que forma parte de un todo. El teólogo entonces tiene que saber analizar cada parte sin perder de vista el todo. Porque si no, entonces un texto sin el contexto solo es un pretexto. Dime en dónde dice en la Biblia la palabra católica. ¿Se acuerdan que así dicen? Aquí está escrito esto, pero ve el contexto. No, aquí está el Cristo, demuéstrame dónde dices. Cosas así que vas a estar escuchando. Ahora, este tema en cuanto a la perspectiva de nuestro método teológico. En el caso del establecimiento de las doctrinas, tema que con el que vamos a concluir, la estratificación busca analizar de manera detallada cada una de las partes que integra una enseñanza. Es decir, cuando San Pablo dijo, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito.
de qué doctrina está hablando, qué es lo que quiere enseñar. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces empieza el estrato desde aquí para llegar al general, que normalmente arrancamos del general y se busca el estrato, el pequeño. ¿Por qué se dice este texto? ¿Qué queremos ver en cada uno de los bloques del estrato, cada uno de los pedacitos de la doctrina? Su veracidad, su fundamento y la aportación a la revelación, es decir, a este Dios que se revela. Este tema no es tan largo, fíjense, lo vamos a platicar. Puse esta gráfica que creo que nos va a ayudar a comprender muy bien lo que es un estrato. Son las capas que forman un todo. Si me explico, por ejemplo, en este caso de nuestro planeta Tierra, y podemos estar hablando de la corteza, del manto, del núcleo extremo, del núcleo interno, de la hidrosfera, la litosfera y la atmósfera. Ay, caray, eso ni sabía qué hacía, yo nomás veo el todo y se acabó. Bueno, efectivamente estas capas son las que van formando una doctrina. ¿Cómo se fue formando la doctrina? El bautismo, por ejemplo. Y hoy en día, algunas personas tienen una doctrina basándose en la Sagrada Escritura. No, se tiene que hacer así. ¿Será? Ciertamente así será. Tú y yo como teólogo, con todos los pasos que ya vimos, decimos, ¿será? Es que ustedes están mal porque ustedes bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se tiene que bautizar en el nombre de Jesús. Hay una corriente protestante que, bueno, de hecho, una gran mayoría de los protestantes así arrancaron con esta propuesta hace como unos 50, 60 años, por ahí así, ya está empezando a caer. Ya muchos nuevamente comprenden la doctrina de Cristo, pero en un primer momento, para hacer diferencia, te van a empezar a decir, no, es que Cristo nunca enseñó esto. Vamos a analizar. Esta es la intención de un método teológico, que te dé las herramientas y los materiales para lograr encontrar todas las esferas, todo lo que forma parte de la doctrina. Pero cuando tú nada más pones una parte, pues por eso es que te pierdes muy feo. Y es que sí, si tú lees en la Sagrada Escritura, ya en Hechos, dice, y entonces Pedro les dijo, pues no se han bautizado, pues no, yo les bautizo en el nombre de Jesús. Claro, porque Pedro está bautizando como Jesús le dijo. Y Jesús dijo, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver más, en el caso de ustedes, ya lo vimos en un curso de apologética. Y de los que se están integrando lo vamos a ver en un curso de apologética, donde nos van a dar todas las herramientas para la comprensión de la doctrina, en este caso concreto, del bautismo. Ahora bien, en el caso entonces de la doctrina en la Sagrada Escritura que Cristo deja en su iglesia y la iglesia la va transmitiendo, ¿cuáles son los estratos? ¿Cómo se fue formando? Ciertamente todo arranca con el Dios que se revela. Y Dios al revelarse en un pueblo concreto, a una persona concreta, Abraham, y tú y yo ya conocemos la historia de la salvación, la línea del tiempo del Antiguo Testamento. Después viene otro estrato, es decir, la línea del tiempo del Nuevo Testamento. Llega Cristo y dice, anteriormente se dijo, yo les digo, y tú y yo somos cristianos. Y por eso como cristianos, Cristo para nosotros es la máxima revelación de Dios. Todo lo que quieras saber de Dios, Cristo. En Cristo lo vas a encontrar. Es más, él así lo dijo cuando Felipe le preguntó, Señor, pues muéstranos al Padre. Y con eso nos basta. Tanto tiempo has estado conmigo y aún no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso para ti, para mí, con Cristo, en el Nuevo Testamento, se rompe la historia antes de Cristo, después de Cristo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y esto para ti, para mí, es la siguiente capa. Es verdad que todo lo que el Antiguo Testamento forma parte de la doctrina. Un ejemplo concreto que ponía yo en un tema anterior era el hecho del bautismo, por ejemplo. Lo que es el arca de Noé, ¿se acuerdan de esa historia? Pero esta es una capa de aquello que iba a venir a ser el bautismo. Bueno, pero eso lo entiende el teólogo después de que hace este proceso. ¿Sí se va entendiendo? Y entonces esta capa no es otra cosa sino una prefigura de lo que va a venir a ser la iglesia de Cristo. ¿Se acuerdan? Hay muchos signos y vamos a empezar a analizar y recordar lo que vimos de que yo primero, para empezar a hacer en el método teológico, necesito buscar fuentes bíblicas. ¿Se acuerdan? Y luego fuentes extrabíblicas. Y luego qué enseñaron los padres de la iglesia. Y luego qué dijo Cristo, qué dijo. Y todo eso va formando la capa de una doctrina. Cuando tú y yo creemos y enseñamos una doctrina que Cristo dejó en su iglesia, haz de cuenta que ya es porque el Espíritu Santo así la dio. Obviamente también vamos a entender que hay gente
en especial el tentador, que va a estar buscando tumbar la doctrina de Cristo. No, mira, entre Diosito y tú no tienes por qué ayudar a tu prójimo. ¿Por qué? No, Diosito conoce tu corazón, tú no le haces mal a nadie. ¿Sí me explicó? Y mientras Jesús diciendo, Señor, Señor, en Mateo 7:21, Señor, Señor, ¿quién eres tú? No todo el que me diga, Señor, Señor. Yo era el que daba las pláticas, ¿no te acuerdas que hasta ponía mi proyector? En verdad, no te conozco. Porque no todo el que me diga, Señor, Señor, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y mi Padre dijo que todos sean uno. ¿Por qué siembran división? Sí se va entendiendo. O sea, es muy profundo. Cuando el teólogo ha hecho todo este proceso, es muy difícil que el día de mañana digan, oye, ¿y Juan Carlos? No, ya es el pastor de aquí de la calle de Durango. Puso un templo y... ¿Cómo crees? Si me explico, prefería que me amarraran, dice Jesús, una de esas piedras de molino, si me explico, y me echaran al mar, antes que cambiar o afectar a estos pequeños, que son hijos de Dios. ¿Sí se va entendiendo? Pero bueno, hay personas que se dejan llevar más por otras cuestiones. Así es que en la segunda etapa o esfera o estrato, viene todo lo que es la historia de la salvación, y que ciertamente se culmina en la iglesia que Cristo fundó. La iglesia por la que dio su vida, aquella en la que Él iba a utilizar, fíjense, regresando al ejemplo del arca, como instrumento de salvación. ¿Qué es la iglesia? Sacramento de salvación, instrumento de salvación. Ciertamente tendríamos que empezar a profundizar en esta doctrina de la iglesia una, de la iglesia santa, de la iglesia católica, de la iglesia apostólica. Bueno, es una doctrina. Vamos a ver cómo se fue conformando ello. ¿Sí vamos bien hasta acá? Y ciertamente lo que queremos tú y yo, esta imagencita, aunque es sencillita, me gustó, porque la iglesia de Cristo, aquí está toda la iglesia de Cristo, es decir, tú y yo, la iglesia militante, la iglesia peregrinante, los que estamos aquí, pero todos los que ya se murieron, ¿ya no pertenecen a la iglesia de Cristo? Claro que sí, en la iglesia triunfante, en la iglesia gozante, aquella que está en la presencia de Dios, pero también entendemos la iglesia purgante. Como dice Apocalipsis, nada manchado va a entrar al reino de los cielos. Y en el infinito amor Dios precisamente pone el proceso de... Y entonces arrancamos con la doctrina. A ver, muéstrame, ¿dónde dice en la Biblia la palabra purgatorio? Tenemos que comprender la doctrina. Ese es nuestro trabajo como teólogo, profundizar en ella. Así entonces la estratificación. ¿Y qué es la sistematización y comunicación? Sistematizar es organizar un conjunto de elementos de manera que formen un sistema. Con todas estas capas aquí, el gran rompecabezas, las empezamos a poner. Está aquí, ya entendimos cada pieza, eso es la estratificación. Estaba acá, y cuando terminas de hacer el cuadro, por ejemplo, el rostro de Cristo, esto es la sistematización, no lo puedo evitar. No podemos evitar este tipo de clases. No puedo evitar la parte teórica para que se comprenda, pero ya en la práctica eso es diferente. La sistematización es la interpretación crítica de una o varias experiencias que a partir de su ordenamiento y reconstrucción descubre o explica la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se ha relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo. Esto de manera mundana. O sea, el mundo, si tú buscas en Google, esto vas a encontrar en el concepto de sistematización. Es decir, varias piezas forman un todo, ¿por qué estas piezas y por qué se acomodaron así? Eso es una sistematización. Y en el caso de la Sagrada Escritura, ciertamente en el caso del método teológico y las doctrinas de la revelación, es importante dejar claro que para fines de estudio, para que tú y yo lo podamos entender, podemos desmenuzar la doctrina. ¿Sí me explico? Pero para ver por partes cada elemento de lo que estudia el método teológico. Pero en la práctica es el Espíritu Santo quien va cimentando las doctrinas en la iglesia que Cristo fundó. Un ejemplo sencillo, el canon bíblico. Como ustedes saben, el canon bíblico son los libros o el escrito sagrado, la palabra de Dios que se fue recolectando a través de miles de años, 1400 años antes de Cristo, eran pergaminos, rollos que se iban transmitiendo de generación en generación, 100 años después de Cristo. Pero incluso en el tiempo del Antiguo Testamento no solamente eran 46 rollos, había muchos. En el Nuevo Testamento no solamente había 27, había muchos. Y algunos muy cercanos, por ejemplo, el Evangelio de San Pedro. Caray, ¿por qué no está aquí? Bueno, es el Espíritu Santo quien va manteniendo a través de la historia del tiempo, el Espíritu Santo es Dios mismo, y algunos libros que se ocupaban en su momento, así,
fueron dejándose de usar, fueron no quedando hasta que llega un momento, precisamente que el Espíritu Santo a través de la iglesia que Cristo fundó dice, después de tantos siglos de este trabajo, estos son los libros que nos han estado ayudando para la salud espiritual y para la comprensión de la revelación. Y queda el canon bíblico. ¿Y quién le dio la autoridad a la iglesia? Jesús. ¿Sí me explicó? Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que tú ates quedará atado. No, pero ¿por qué, Señor? No, yo no creo eso. Yo creo nada más lo que me interesa. Está bien, que cada quien comprenda lo que quiera. Sí se va entendiendo, pero ciertamente la iglesia de Cristo, a través del Espíritu Santo, es quien va haciendo esto. ¿Cuándo lo hace sistemático? ¿Cuándo lo hace formal? Cuando llega, no hay ningún problema con relación al canon, porque toda la iglesia había ocupado estos 73 libros. No hay problema con relación a la resurrección de Cristo, porque siempre lo habíamos enseñado así. Pero de repente llega una corriente con otras doctrinas y empiezan a decir que Jesús no resucitó. Entonces la iglesia de Cristo, que es conciliar, se reúne y hace un dogma. ¿Se acuerdan? Un dogma, una verdad revelada por Dios a su iglesia. Y dice, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre y resucitó de entre los muertos. Y todos los que formemos parte de esta iglesia de Cristo, creemos en la resurrección de los muertos. Y en este caso, que Jesucristo resucitó. Y que Él es el camino, verdad y vida. Es un dogma que se va sistematizando y se va poniendo, como se va estructurando la doctrina. Bueno, cuando viene la Reforma Protestante y empiezan a decir, no, que la Biblia no, que cada quien la interprete como quiera, que no, mejor quítale libros y le empiezan a arrancar hojas. Espera. En 1545 se da por dogma el canon bíblico, pero que siempre desde el tiempo de Cristo se ha utilizado, estos 73 libros, y que el Espíritu Santo mantuvo hasta ese momento. Y para ti y para mí, pues es la doctrina y el canon que tú y yo ocupamos. Insisto, para nuestro estudio lo podemos desmenuzar. Ya en la práctica son siglos y años y vivencias personales en donde la iglesia ha tenido que seguir avanzando conforme al mandato de Cristo. Mateo 28 del 18 al 20. Miren, se me ha dado a mí toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así lo dijo Jesús. Ahora yo los envío a ustedes a anunciar lo que yo les he mandado. No vayan a decir otras cosas. Vayan por todo el mundo y anuncien lo que yo les he mandado. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo voy a estar con ustedes todo el tiempo hasta el fin del mundo. Es la palabra de Dios. Hoy en día, y más por las corrientes e ideologías, hoy en día el tentador es tan hábil que hasta de los mismos cristianos saca cristianos para que ellos mismos enseñen otras doctrinas. Nosotros mismos aquí. Bueno, pero no es necesario venir a misa. ¿Por qué tengo que comulgar? Yo no, yo esas cosas no. Mientras no le haga mal a nadie, el tentador es bien listo. Y empieza a meterse, y a veces sabemos católicos con mentalidad protestante. Y así nos puede pasar a todos, dependiendo del compromiso cristiano que tengamos. Así entonces, es importante dejar claro, decíamos, que para nuestro estudio se puede desmenuzar, pero en la práctica es el Espíritu Santo quien va cimentando las doctrinas en la iglesia que Cristo fundó. Así entonces, en el caso del mundo, otra vez, la sistematización y comunicación. Viene la comunicación. ¿Cómo se hace saber una ley a un pueblo? ¿Cómo se promulga? Bueno, la promulgación de una ley es el acto formal por el cual el Poder Ejecutivo, por ejemplo el presidente o el gobernador, da fe de la existencia de una ley aprobada por el Poder Legislativo y ordena que se haga pública para que sea conocida y cumplida por los ciudadanos. Su publicación oficial en medios como el Diario Oficial de la Federación. Cuando tú y yo queramos comprender que hay una nueva ley en el caso de nuestro país o del otro, pues sale en el caso del Diario Oficial de la Federación. Estoy poniendo esas comparaciones no porque así sea en la vida real, sino para que tengamos una visión qué sucede con el establecimiento de las doctrinas. Ahora bien, en el caso de la Iglesia de Cristo, hacer saber una cosa a una persona, en el caso de la fe, es Dios, Espíritu Santo, a través de su Iglesia, que da a conocer las doctrinas, las enseñanzas, una muy marcada y que nos enseña mucho, y no porque sean doctrinas que no existían y se van implementando, no, Dios ya se reveló, Dios ya mostró sus doctrinas, lo que la iglesia va haciendo es irlas promulgando y comprendiendo todos los cristianos. Por ejemplo, uno concreto, Vaticano II. ¿Se acuerdan del Concilio Vaticano II? Algunos lo recordarán mucho.
Y ciertamente la palabra de Dios se va extendiendo a más necesidad de más pueblos. Y no solamente eso, hay muchos pueblos que ya les era muy difícil, al menos hasta por la geografía, México, cuándo vamos a ir a Roma o cuándo podíamos tener la posibilidad de ir al otro continente para poder comprender la lengua sacra, la lengua nativa, el latín, como se daban las misas antes. Entonces Vaticano II dice, bueno, no, espérenme tantito. Es importante que cada persona entienda la palabra en el lugar de donde se desenvuelve, en la lengua original. Y Vaticano II hace una revolución en el sentido de que dice, todo el mundo tiene que entender la palabra de Dios en el idioma nato, en el idioma nativo. ¿Se acuerdan de eso? A algunos les tocó a lo mejor todavía hacer su primera comunión y todavía era la misa en latín. Es que la iglesia era cerrada y no dejaba, claro que no. Se va ajustando y adaptando a las necesidades de los tiempos. El mismo Papa Francisco, en paz descanse, que él, ante tanta ideología y ante tanta diversidad, hoy en día, en un mundo tan loco, tan de cabeza, que de repente si yo quiero hoy soy perro y mañana soy guajolote, ¿sí me explicó? El Papa Francisco siempre buscó la dignidad de la persona. Y como Jesús, no su pecado, al pecador. Y por eso hay que saber bendecir a todas las personas. El Papa ya aceptó. No, hay que saber respetar y bendecir a las personas. ¿Quiénes somos para juzgar? Mas no está diciendo la iglesia, bueno, a partir de hoy, ahorita ya. No. La doctrina de Cristo no va a cambiar nunca. Ni aunque llegue un papa rock and rollero y quiera cambiar las doctrinas, no puede ser. Porque la iglesia de Cristo es y va a ser siempre. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Promulgar la doctrina y enseñar lo que Cristo enseñó siempre. Y hoy, si se dan cuenta, el Papa León XIV, que nos está exhortando nuevamente a entrar a la célula de la sociedad, que se llama familia. Es en la familia donde se va a empezar a sanar esto. Se ha tratado de atacar fuertemente a la familia, tanto que hoy en día, créanme que ya hasta la estructura como tal de la familia se quiere modificar. Y el Papa ahora está trabajando mucho en los valores, en los principios, en la familia. La célula de la sociedad es la familia. Si la célula está enferma, pues va a empezar a crecer. Y vean en comunidades cómo es posible que la persona tutora del niño que tendría que ayudarle a ser una mejor persona es quien lo está llevando al hoyo, quien lo está llevando a la degradación. Miren, está mi hijo aquí en mi primer marcha con él y el pobre niño vestido incorrectamente. Y la otra persona semidesnuda, con cuernos, diciéndole, este demonio, pero bien visto. Bueno, pues el Papa León XIV viene con mucha fuerza, precisamente para volver a sustentar a la familia. ¿Son nuevas doctrinas? No, siempre ha sido así. Más bien la iglesia es la que siempre tiene que estar avante, fuerte, ante las tentaciones del mundo. Y tú y yo somos la iglesia. Y el Papa nos invita a ti y a mí, teólogos, a transmitir las buenas nuevas. Es el gran compromiso que tenemos como cristianos. Así entonces, el Espíritu Santo, a través de su iglesia, da a conocer las doctrinas que reveló a su propia iglesia, o sea, cuerpo místico de Cristo, promulgándose en los concilios, encíclicas, exhortaciones, etc. Sigamos bien hasta acá. Por esto voy a invitar también a que comprendas que el teólogo tiene que profundizar en documentos extrabíblicos. Uno muy hermoso, por ejemplo, la Dei Verbum, que estábamos hablando ahorita en el otro curso, Gaudium et Spes, gozos y esperanzas. ¿Sí me explicó? El mismo Papa Francisco que hablaba de Laudato Si, esta exhortación a respetar a nuestro mundo, respetar nuestra naturaleza, en nuestra casa y nos lo estamos acabando. ¿Me explicó? Es una nueva doctrina, siempre lo ha enseñado Dios. Dios puso al hombre al frente de la creación y le dijo, cuídala, tú eres el administrador, y nos la estamos acabando. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Exhortarnos a vivir la sana doctrina. ¿Qué es lo que vamos a profundizar? Así entonces, ¿cómo empezamos a cerrar este bloque? La gran importancia entonces del teólogo y del método teológico radica en que al realizar el método tenga la certeza de que aquello estudiado sea verdadero. Fíjate, el teólogo tiene un gran compromiso, que aquello estudiado, uno, sea verdadero, pero conforme a la doctrina de la Santa Madre Iglesia, a la doctrina que Cristo enseñó. Vayan y enseñen lo que yo les he mandado. Y hoy en día les digo que de buenas a primeras alguien va a comprar una Biblia, la abre y ya empieza a dar doctrinas a diestra y siniestra. Tengan mucho cuidado, comprendiendo el concepto que vamos a profundizar dentro de 8 días, pero doctrina como enseñanza. No, es que ustedes están mal porque tiene que ser así. ¿Será?
Tengan mucho cuidado. Ahora bien, ¿qué es esto de que el teólogo y su método teológico busquen la certeza de lo que estudian? Se convierte en un valladar. ¿Sí saben qué es un valladar? Un valladar es en la autopista, cuando viene una curva peligrosa, te ponen una valla que te indica no te vayas a salir de camino por tu seguridad. El teólogo siempre comprende en su método teológico que está en un valladar. Y cuando él está en el valladar, sabe que todas las interpretaciones que está haciendo son por obra y gracia del Espíritu Santo y nunca se va a salir. Aquel que se sale y brinca, entonces al rato va a tener un templo protestante en el garage de su casa. ¿Sí se va entendiendo? Porque el demonio y el egoísmo y la soberbia personal es fuerte. Y como un valladar, guía por la sana doctrina al cristiano, tiene el Espíritu Santo, al cristiano por el correcto camino al encuentro de nuestro Señor. ¿Por qué crees que les ponen barandales a los niños en la primaria? ¿Me explico? ¿Para que se trepen? No, para que no se salgan del camino, para que no se vayan. Este valladar es este saber, tú y yo como... Por eso es que un católico nunca va a hacer una incorrecta interpretación, y no por soberbia ni por engrandecimiento, no, porque siempre va a estar guiado por el Espíritu Santo en la iglesia. ¿Me explico? Aquel que se pretende separar y hacer sus propias interpretaciones, por eso les digo, para que surja el protestantismo, su esencia, para que yo sea protestante, mi esencia es hacer interpretaciones por mi cuenta, porque esa es mi esencia. Si yo hago interpretaciones en iglesia, soy católico, porque esa es mi esencia. Soy parte de la iglesia que Cristo fundó. Para cerrar entonces, ¿cuál va a ser tu trabajo y el mío? Pero también tienes que exponer a la luz aquellas falsas doctrinas que se podrían estar enseñando como verdaderas. Para ello bastaría con las fake news. ¿Han visto ahora? Ya es increíble que abres el internet y que se murió Gloria Trevi. Apenas se murió Verónica Castro, no se enteraron, en serio, nada más con la intención de jalar gente, jalar likes, jalar vistas. Y tristemente así es. Cuando el COVID era, como no te imaginas, o sea, era increíble lo que podías ver, y eso genera pánico, genera tensión, ansiedad en las personas, por no detenerse a analizar si eso realmente es verdadero. La fuente, ¿se acuerdan que nuestro trabajo es, ¿quién dijo eso? Me explico, por ejemplo, acaban de decir que, no lo sé, voy a inventar, ¿no? Que de este partido político están bien mal porque son, ¿quién lo dijo? Los contrarios del partido político. Pues es casi obvio que van a decir eso. ¿Sí me explico? Acaban de decir que el que compra partidos es este equipo de color amarillo. Órale, ¿quién lo dijo? Los de color azul. Pues es obvio. ¿Sí me explico? O sea, es obvio porque es natural a partir de tú y yo, y nuestro trabajo es ir a las fuentes, ir a analizar realmente qué sucede. Y si efectivamente se compran partidos, entonces anunciarlo y decir esto no es correcto. Y si no es cierto, entonces anunciarlo y decir están levantando falsos. Ese es el trabajo de un teólogo en la Santa Madre Iglesia que Cristo fundó. Obviamente, como lo veíamos en el bloque anterior, está el dicasterio para la interpretación de la Biblia. ¿Se acuerdan? La comisión de la pontificia de la Sagrada Escritura. O sea, hay teólogos y exégetas específicos que nos ayudan a comprender la sana doctrina. Pero en nuestro caso, pueblo de Dios, la intención siempre es hacer un análisis, siempre en el valladar de la Santa Madre Iglesia. Y si tenemos una duda y nos estamos resbalando, tenemos que recurrir a aquel que Cristo, al pastor que Cristo nos dejó para guiarnos. Concretamente nosotros, el Padre Martín. Si también nos rebasa, pues vamos con nuestro obispo. Y si también nos rebasa, pues buscaremos, pero no nos tenemos que salir de la sana doctrina. ¿Sí vamos bien hasta acá? Porque es muy posible que algún padrecito se enojó con el obispo y al rato ya empieza a decir y se jala gente. Bueno, no. Así no trabaja la iglesia de Cristo. ¿Sí? ¿Vamos bien? De aquí entonces que todo teólogo de suyo también es apologeta. ¿Quién es un apologeta? El que defiende su fe, que da razones de su fe y que tenga las bases para poder fundamentar las doctrinas que Cristo enseñó y pidió que se enseñaran en su iglesia. Así es que es un gran compromiso. Estudiar una materia de método teológico tiene el compromiso de que cuando tú te pidan ayudar en algún lugar, tendrías siempre que estar en el valladar y mantener a todas las personas en el valladar, no en tu egoísmo personal, no en tu interpretación personal, en lo que Cristo enseñó a través de su iglesia. ¿Sí se va entendiendo? Ese es nuestro trabajo. Llámese la escuela de pastoral, llámese escuela de evangelización San Andrés, llámese la adoración nocturna, llámese los cursillos, acción católica, los coros, llámese lo que sea, siempre tendríamos que estar en el valladar
de lo que la Santa Madre Iglesia enseñó. Eso es lo que nos pasa. Ya cuando un grupo de la Iglesia ya no le gustó que el Padre no los dejó juntarse, ya se hizo su grupito y ahora no, pues, es una secta con autorización, no puede ser. Todos tenemos que trabajar siempre en la Iglesia de Cristo por el Espíritu Santo. Muy bien, pues a manera de tarea, fíjate lo que vas a hacer, a manera de trabajo en casa. Vas a buscar en la Biblia, y lo vas a traer dentro de 8 días, pues se lo vamos a ocupar, dentro de 15, pero lo vamos a traer dentro de 8 días. Mínimo 3 citas referentes a tener cuidado con las falsas doctrinas. Esto está fácil porque si lo googleas, pues va a ser más rápido. Pero busca 3 citas que alguien, algún apóstol, el mismo Jesucristo, quien sea, tiene que ser bíblica. No busques todavía fuentes extrabíblicas, tienen que ser bíblicas. Que hable de que tengamos cuidado con las falsas doctrinas. O sea que sí las hay, y la Sagrada Escritura lo comenta. Tengan cuidado. Vamos a traer 3 citas. ¿Estamos de acuerdo? Y léelas para que digas, órale, hay que tener cuidado con eso. Hasta aquí no sé si hay algún comentario, ¿ya lo apuntaron? ¿Algún punto de vista? Bueno, pues vamos a saludar también ahora y miren, con razón, a Alberto Martínez. Alberto, se va a enojar conmigo. Hola Alberto, un saludo para ti también que está conectado. Para Pera Mendoza, buenas tardes a todos, saludos y bendiciones a todos, dice Alberto. Mandamos un saludo también a todas las personas a Monse Sánchez, hola Monse, gracias por conectarte. También la he visto conectada en muchas ocasiones y ahí le mandamos de repente algún comentario, algún like, muchas gracias. Los invitamos para que vengan de manera presencial aquí a la parroquia. Y también queremos invitar a cada uno de los que estamos cerca de la parroquia para que pues vengan aquí a formarse en la fe. Se van a seguir abriendo cursos con la intención de que sigamos creciendo y formándonos en nuestra fe. Yo quiero aprovechar también un saludo para la parroquia de Santa María Magdalena, allá en La Pacoya, para la del Señor de Chalma, allá en Valle de Chalco, y para la de San Miguel Arcángel, que es donde hemos estado trabajando. Hay muchas personas que se están conectando desde allá, incluso algunos están en el grupo, porque yo los agregué, y aunque están hasta allá, les llega la invitación y pueden estarlo viendo. Inviten a otra persona, que tu trabajo de esta semana sea, para la otra semana voy a traer a alguien, yo sé que le va a gustar, tú deja que empiece a escuchar y vas a ver, que sea el Espíritu Santo, el que poco a poco vaya entrando en nuestro corazón para que seamos verdaderamente católicos comprometidos con nuestra fe. No sé si hay algún comentario, y si no, pues vamos a darle gracias a Dios por este momento. Decimos todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, creemos firmemente que estás aquí, que nos ves y que nos oyes, y te adoramos con profunda reverencia. Hoy queremos darte las gracias humildemente porque has querido que nosotros estemos precisamente en la iglesia por la que Cristo dio su vida, por la que derramó su sangre. Ayúdanos a ser fuertes a las acechanzas del demonio. Ayúdanos a permanecer firmes en la fe de Cristo a pesar de las cosas positivas y negativas que vemos en la iglesia. Ayúdanos a permanecer firmes en la fe. También te queremos pedir por las personas que nos rodean para que ellos también puedan abrir su corazón y comprender tu sana doctrina. Ayúdanos, Señor, a ser nosotros el puente, el vínculo para que las personas se acerquen a ti. Ayúdanos humildemente también a cada uno de nosotros a tener la fuerza para dar testimonio en los lugares donde nos encontremos. Lo pedimos con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, mamita María, como siempre, queremos darte las gracias, principalmente por el ejemplo de obediencia, de sencillez y de humildad que nos diste. Tú que en tu vientre llevaste la palabra, la verdad, la vida, y humildemente nos la transmitiste a nosotros, sin vanagloria personal, sino donde Cristo siempre sea el centro del cristiano. Tú como primera cristiana, ayúdanos a ser dóciles al Espíritu Santo y saber decir sí con la disposición y el amor como lo hiciste tú. Lo pedimos con la oración que Cristo nos enseñó. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y también nos despedimos de las personas de aquí, de la colonia Adolfo López Mateos, de aquí de la parroquia Nacional de Guadalupe, y también de Cristo Profeta, que gracias a Dios vienen a formarse en su fe. Que somos muchos, para Dios siga así, nos fuertes en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Muchas gracias.